Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen. Confiésame, no te voy a ni preguntar cómo estás, Porque solo ya te lo voy a sabe. pedir que me confieses una cosa. Venga. Carmen, tú hoy estás más o menos enfadada que cuando Santa Teresa se entera de que María de San José ha comprado otra casa para las descalzas de Sevilla sin haber saldado la deuda con su hermano Lorenzo de Cepeda. Mira, Santa Teresa ahí debía estar muy enfadada, muy dolida. Pero la rabia que tengo yo hoy y la rabia que tienes tú, porque no nos habéis... Mira, estamos muy cansadas, estamos un poquito molestas, porque este episodio que estáis escuchando todas ahora, en realidad lo que deberíais estar escuchando es el directo que hicimos en el CaixaForum de Sevilla. Que fue... Increíble. Lo pasamos increíble. Quedó redondo. Quedó redondo, conocimos a oyentes espectaculares, había muchísimas risas que se habrían escuchado aquí, pero por circunstancias que yo ya no sé si es un poco maldición barroca, porque es la segunda vez que nos pasa, o por... Yo no sé si es maldición barroca o muchos intermediarios incompetentes, la verdad. Quizás sí. Está más enfadada que Santa Teresa, O sea... pero con diferencia. Sí, bueno, pues no se grabó, va a quedar para siempre, aquello fue efímero. La lección que sacamos todas de todo esto es que si queréis escuchar nuestros directos, tenéis que venir a nuestros directos, por si acaso. Recordad que el próximo es el 5 y 6 de octubre en Madrid. El 5 ya no quedan entradas, para el 6 creo que sí. Sí, quedan para el 6. Para el 13 de octubre en Barcelona, que ahí es acceso libre, que nos habéis preguntado mucho, hasta completar aforo, en una plaza al aire libre que podéis mirar en la web de la Bienal de Pensament de Barcelona. Eso es. Y después vamos a Santiago. Vamos a Santiago el 17 de octubre. Y hasta ahí de momento en 2024. Por favor, que no os pase como unas chicas majísimas que vinieron a Sevilla, que se cogieron un autobús desde Galicia, El Bierzo. Desde el Bierzo, es verdad, y vinieron 13 horas en autobús porque pensaban que el único directo era el de Sevilla. Si tenéis tanta pasión por el barroco como para venir en 13 horas de bus a Sevilla, tenedla para entrar al Instagram y mirar las fechas. Pero yo creo que ellas tenían un poco de gusanillo de ir a Sevilla. Puede ser. Y les vino muy bien. Cosa que entiendo perfectamente porque, claro, Sevilla es la capital del barroco, es la ciudad que alberga la única bereficies de Santa Teresa. Claro, entonces eso es normal que lo quisieran visitar y al final les vino muy bien. A ver, Ana, vamos a hacer vais a tener que tener paciencia, acompañarnos en esta especie de cosa muy barroca que es la textualización de lo no textualizable, porque os vamos a explicar cómo fue el directo. Eso es. Tú aquí me preguntabas, para empezar, una pregunta que era, pues, que venía muy al caso. Claro, yo empezaba, entonces, genuinamente, este puede que sea el episodio más barroco de todos, que es textualizar un pasado, intentar recrearlo, una arquitectura efímera. ¿Estás más o menos emocionada que María de San José y las carmelitas sevillanas cuando se agolpaban en las ventanas enrejadas de su primer convento en la actual calle Zaragoza 60 de Sevilla para contemplar las galeras que atravesaban el Guadalquivir? Es muy bonita esa imagen de todas agolpadas ahí en las ventanas, en las rejas, mirando las galeras. Y claro, yo aquí decía que esto no me parecía mucho decir, que como me iba yo a comparar con una emoción así, porque aquello debía ser pues para palomitas. Pero yo sí que me atreví a decir que al menos estaba, no más, pero tan emocionada como a ellas. Y yo a ti te preguntaba si estabas más o menos nerviosa que Sor Jerónima de la Fuente, también en Sevilla, en junio de 1620, aunque no tenemos el día exacto. Pero en junio de 1620, cuando posaba ella, ¿os acordáis de ella? La que te amenaza con el crucifijo, está en el Prado, hierática, para Velázquez, justo antes de iniciar su larguísima travesía hasta Filipinas. Y yo confesaba que yo estaba infinitamente más emocionada, y es normal porque es que en Sevilla te descuidas un segundito, y esto lo hemos vivido en nuestros 2 días, día y medio en Sevilla, porque te descuidas un momento y te has guardado sin querer en el bolso un relicario con el Lignum Crucis o con la Santa Espina o con el cráneo de la mismísima Santa Úrsula. Entonces, claro, esos son para nosotras y para muchas de vosotras muchísimas emociones. Muchísimas emociones. Lo del Lignum Crucis, de verdad, en Sevilla te puede pasar a poquito que te descuides, porque es que hay muchísimos y hemos investigado, amigas, y está el Lignum Crucis de la catedral,
el de la Hermandad de la Santísima Veracruz, el de la Hermandad de la Estrella, el de la Hermandad de la Lanzada, el de la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Santa Cruz, el de la Hermandad de la Sed, el de la Hermandad del Cristo del Calvario, el de la Hermandad del Silencio, y creo que vimos otro, de hecho, que ahora os contamos dónde. Con la Madre Inés vimos otro con la Madre Inés y alguno más habrá por ahí. O sea, probablemente alguno más haya. Si algún oyente de Sevilla o no de Sevilla tiene un Lignum Crucis, pues por favor que nos avise, porque a lo mejor entre todas podemos ir reconstruyendo la cruz. Es muy probable. Hay que decir que en el directo, sorprendentemente, nadie tenía un Lignum Crucis en el bolsillo, pero preguntamos por si acaso. Pero el caso es que sí, que fueron, la verdad, eran bastantes emociones estar allí, porque desde que nos bajamos del tren en Santa Justa no pudimos parar de chillar en Barroco y en Carmelita también. Sobre todo en Carmelita, porque gracias a la intercesión de un amigo Paco, ya para siempre, de la Universidad de Sevilla, pues es que me tiembla hasta la voz de recordarlo. Aquel día casi llegamos tarde a nuestro propio directo, de verdad, porque nos recibió en el convento de San José la Madre Inés, Carmelita Descalza de Sevilla. Como imaginaréis, fue cosa de sueño, fue gozo cumplido. Les agradecemos muchísimo a las Carmelitas Descalzas que nos abrieran las puertas del convento, sobre todo sabiendo, como sabemos, que están bastante abrumadas de obligaciones ahora, más que una ministra, porque están inmersas en el proceso de canonización de nuestra querida María de San José, y no es fácil porque, claro, nos decía la Madre Inés, encantadora ella, luminosa, maravillosa. Luminosa es el adjetivo. De verdad, era luminosa. Nos dijo que, claro, que la faena con la que se encuentran es que a nadie se le ocurrió en otro siglo intentar abrir antes este proceso, y eso, pues ahora pues es un poquito de traba. Claro, y la Madre Inés la han nombrado como responsable del proceso de canonización desde aquí, desde España, y todas recordaréis que María de San José, después de Lisboa, la mandan en circunstancias extrañísimas al convento de Cuerva en Toledo, y allí muere. Nadie sabe muy bien cómo ni por qué, entonces su cuerpo no está fácilmente localizable, pero la Madre Inés va a ir allí a intentar iniciar el proceso de canonización desde allí mismo, desde Cuerva. Ella está encantada de tener que ir. La visita a las Carmelitas fue no espectacular. Sabéis. Vimos el oratorio de la Duquesa, que es un oratorio que la Duquesa de Béjar, que es la fundadora de las Carmelitas de Écija, le regala al convento de Carmelitas de Sevilla, y está cuajadito de reliquias. Hay un Lignum Crucis ahí también. Hay un Lignum Crucis. ¿Qué más vimos? Vimos la capa. La capa que sí, la capa de Santa Teresa, que si tú te la pones, vas allí, llamas por teléfono, asignas una cita, concertas una cita y vas, te la ponen, y te estás intentando quedar embarazada y no está sucediendo, inmediatamente sucede. Vimos el tambor que tocaba Santa Teresa en los ratitos de recreación. Vimos muchísimas cosas. Un momento espectacular, quizá, Carmen, yo diría que nuestro favorito fue cuando la Madre Inés, súper diligente y sabiendo que nosotras éramos fervorosas estudiosas de María de San José. Como dijo ella, vosotras sois las devotas de María de San José. Y nosotras dijimos, sí, nosotras somos. Sí. Nos sacó un montón de papeles, una instrucción de novicias, una copia del siglo XVII. Con un dibujo precioso. O sea, una cosa, mira, lo postearemos en Instagram. Sí. Una cosa bellísima, y nos sacó la única firma autógrafa de María de San José que se conserva. Entonces se quedó quieta. Y entonces Carmen y yo miramos solemnemente la firma de María de San José, sin hacer nada. Nosotras, con las manitas sabéis, en los bolsillos. Muy recatadas. Sí. Y entonces la Madre Inés, ¿qué dijo la Madre Inés, Carmen? Pero no le vais a hacer una foto. No erais tan devotas. Le faltó decir subnormales. No vais a hacer una foto. Entonces sacamos ahí, yo saqué el móvil rapidísimo y ya hice foto a todo. Y un llamamiento, que esto a todas aquellas que vinieron, con las que charlamos al final del directo de Sevilla, lo dijimos: si alguien pasa por Sevilla y si no pasa también, que haga por pasar. Hay que visitar en todo momento el Museo del Santo Ángel, que ha montado el fraile Juan Dobado, y que os lo enseñe Juan Dobado, en el convento de Carmelitas, en el monasterio de Carmelitas del Santo Ángel de Sevilla, en la calle Rioja. Es que no voy a decir nada más. Sí, si habéis sufrido porque habéis ido a las Descalzas Reales de Madrid y no os habéis encontrado la Divina Guardería expuesta, no os preocupéis, id a Sevilla. De verdad. Porque eso sí que es una divina guardería. Te mueres, o sea, de hecho no voy a decir más porque confiamos plenamente en algún momento hacer algo allí in situ con los carmelitas. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Y soñar es gratis. Vamos a intentar aplacar el enfado de hoy y sosegar un poco, pues eso, el vaivén de los humores, ahora la bilis negra y todo eso que nos está reconcomiendo, y recuperar nuestra rutina favorita, la de siempre. Ana,
Bueno, ¿qué has comido hoy? Pues fíjate que estamos grabando por la mañana y he desayunado porque he llegado pronto y entonces en un bar de cadena espeluznante que hay aquí cerca, yo sabía que tenían pan sin gluten y he pedido sin muchas esperanzas un sándwich mixto en pan sin gluten y lo que me han traído ha sido como una baguetita integral de semillas con su quesito fundido y su jamón cocido y un café con leche que debo decir que ha aminorado bastante mi enfado de esta mañana. Me alegro mucho porque era grande. Sí, ¿tú has desayunado? Mira, ni siquiera. Cuenta, ¿qué ha pasado? Es que han pasado... A ver, es que aparte, entre otras cosas, estoy teniendo ahora mismo una especie de menstruación que no es menstruación, que no está bien esta persona. Y no estaba yo como para desayunar, la verdad. Pero he venido corriendo, llegaba tarde, le he pedido a Ana, me ha dicho Ana, encantadora como es ella, cuidadosa como una carmelita, cuidadosa de sus otras hermanas carmelitas, me ha dicho, te voy a pedir un matcha en el tiempo que llegas y así al menos te echas algo caliente al estómago. Yo sí. Me lo ha dado, nos lo hemos echado por encima en el ascensor, nos lo hemos tirado por encima y luego encima llevaba leche que no puedo tomar. Sí, y hemos llegado como dos pollitos mojados a abrazar a Jesús Blanquiño, nuestro queridísimo jefe de producción. Entonces, bueno, en fin. Hoy la verdad no sentimos tanto regocijo como el que sentíamos en Sevilla el otro día. Con lo arribísima que estábamos en Sevilla. En Sevilla estábamos muy arriba, pero había una cosa que en Sevilla estábamos echando en falta y que eso nadie nos lo quita. Y es que nosotras, mientras callejeábamos apresuradas entre iglesia y iglesia, pues los ojos se nos iban a todos los grafitis, a todas las muestras de arte urbano que nos topábamos, pues por diminutas que fueran. Y vimos declaraciones de amor, solidaridad incondicional con Palestina, antiacademicismo ortográfico, pero en ningún momento logramos ver en ninguna parte un rótulo de letras grandes en campo azul que decían concebida sin pecado original. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Es que nada, ni rastro. Es que ni siquiera una Inmaculada Concepción así muy chiquitito, en una farola, o yo que sé, un mísero tota pulcra en la puerta pintarrajeada de un baño, que era lo que nosotras esperábamos. Os confesamos que nos hemos sentido allí pues un poquito huérfanas de entusiasmo inmaculista hasta que hicimos el directo, claro, que allí ya pusimos a todo el mundo a chillar en honor a la Inmaculada Concepción. Pero ¿sabes, Ana, cuándo no nos habríamos llevado esta pequeña decepción? ¿Cuándo? Pues si nos hubiéramos dejado caer, porque ¿por qué no?, por Sevilla, en algún momento entre 1613 y 1680. Ahí no. Porque Sevilla jamás volvió a ser la misma, amigas, después de septiembre de 1613. Es que, vamos, ni la riada de Guadalquivir de 1626, ni la Expo de 1992, ni todo el principio de la construcción de la Torre Pell en 2008, nada de todo esto alborotó tanto la ciudad como el sermón de 1613, en el que un religioso de cierta religión, muy misterioso, se atrevió a mostrar con claridad que llevaba la opinión menos piadosa acerca de la concepción de la Reina de los Ángeles. O sea que el muy sinvergüenza se atrevió a llevar la contraria a todo el fandom inmaculista sevillano, que era gigantesco, y comprensiblemente la ciudad entera se le echó encima. Claro, si alguna vez, y seguro que esto ha sucedido, os habéis preguntado qué era lo que más podía desquiciar, exaltar y violentar a las personitas del barroco y sobre todo a las sevillanas, pues aquí estamos nosotras para responderos. Demostrar que la Virgen María había sido concebida sin pecado ninguna, que jamás su cuerpo había rozado el pecado, es más, que ni su placenta había tocado el cuerpo de Santa Ana. A ver, os somos sinceras. Llevamos mucho tiempo con el caprichito de hacer un episodio sobre la polémica teológica en torno al misterio de la Inmaculada Concepción. Porque ¿quién no querría hacer un episodio sobre la polémica de la Inmaculada Concepción? Es que este episodio se iba fraguando desde el bañito de Rhode Island. Claro, desde entonces lo estábamos deseando y seguro que vosotras también. Es que yo me lo creo que vosotras lo estuvieseis ya pidiendo a gritos, incluso si no lo sabíais. Algo en vuestro interior os pedía un poquito de concepcionismo. Así que cuando el CaixaForum de Sevilla nos invitó a participar con un directo en las actividades alrededor de la exposición Veneradas y Temidas, el poder femenino en el arte y las creencias, pues vimos que era la oportunidad perfecta para hacer un episodio profundamente inmaculista y profundamente sevillano, porque las dos cosas, como veréis, van siempre de la mano. La exposición, por cierto, la podéis visitar hasta el 27 de octubre todavía.
Sí, la exposición presenta un recorrido a través de 5.000 años por diferentes expresiones de los poderes espirituales femeninos en todo el mundo, ahondando en la construcción de las mujeres como temidas y veneradas a la vez. Y sinceramente, pues nadie más venerada y más temida que la Inmaculada Concepción, se diga lo que se diga. Y toda esta ambivalencia de luces y sombras de lo femenino pues tuvo un pico desmedido de exaltación con la polémica inmaculista. Y de eso, amigas, os vamos a hablar hoy. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Tota Pulcra, Inmaculada Concepción. A ver, aquí yo decía Ana y no tenía nada más que decir, porque todo el mundo que estaba allí en Sevilla, lo que estaba contemplando en nuestra pantalla, la pantalla que teníamos detrás, no era una Virgen de la Inmaculada, no eran las hijas de Felipe, no era nada así. ¿Qué era, Carmen? Era el escudo del Betis. Nos la jugamos muchísimo porque luego nos dijeron que hay muchísimos sevillistas pero y que a lo justo mejor aquí no. medio auditorio se hubiera levantado y se hubiera ido. No se fueron. Nos contó una amiga que vino al directo que el escudo del Betis, al parecer, tiene bastante cosa masónica. Ah, sí. Yo eso no lo escuché. Primera noticia cuando lo dijo, sí. En fin, y yo aquí te preguntaba, Ana, después de dejar unos segundos para que las oyentes del directo asumieran la perplejidad de ver ese escudo, tú que sabes tantas cosas de los asuntos más insospechados, si yo te pregunto por el Betis, ¿qué me podrías decir? A ver, realmente casi nada. O sea, yo lo que más recuerdo del Betis es, y muy vagamente, una trama bastante sonada de delito contra la hacienda pública de su expresidente Manuel Ruiz de Lopera, que ocupó pues muchísimo los telediarios en algún momento en el que yo era una preadolescente, es decir, en los early 2000. También tienen una equipación preciosísima y luego también sé que el único jugador de primera división al que yo conozco ahora, que es Héctor Bellerín, que es el jugador diferente, juega en el Betis. Chicas, Héctor Bellerín estuvo a punto de venir a nuestro directo. Lo creáis o no, estuvo Sí. a punto de venir a nuestro directo. Estuvo a punto, no es broma. Yo creo que la gente en el directo se creyó que esto era una broma y es que no es broma. No lo es. No pudo venir porque al parecer escucha mucho a las hijas de Felipe y no pudo venir. Tenía invitación, pero no pudo venir porque pues juega en el Betis jugaba al parecer. Entonces no fue posible. Hola Ana y Carmen, mis queridas béticas. Ya me han contado la que liasteis con el Betis aquí en Sevilla. Para mí fue jodido no poder estar ahí. Sabéis que soy muy fan. Espero veros pronto y escucharos pronto en directo. Y nada, también agradeceros que desde que me pasasteis el tratado de Cristóbal Méndez, el amigo del Anelito, pues nada, que mis partidos son mucho mejores. Así que nada, os debo mucho. Un besito. En fin, yo, la verdad, desconocía la envergadura de la pasión bética hasta que fui por primera vez a Sevilla, que creo que tenía... Bueno, de niña ya había ido, pero que yo recuerde, cuando ya siendo consciente, tenía como unos 15 años. Y claro, pues yo esperaba ver ya con 15 años las reliquias, la custodia procesional de Juan de Arfe, pues un lignum crucis por aquí, otro por allá, ese tipo de cosas. Y sin embargo, pues a un chico despistadísimo en todos los sentidos, se le ocurrió llevarme a ver el Estadio Benito Villamarín. Un lumbreras, el muchacho. Sí. Y claro, pues no, yo no entendía nada. Luego ya mi siguiente encuentro con el Betis fue más reciente, en mayo de 2022, cuando Dufre, nuestra amiga, metió un gol en un tingladillo de la pradera de San Isidro y ganó una bufanda y eligió la del Betis. A ver, era una bufanda, hay que decirlo, de dudosa autenticidad, imagino, pero de verdad me conquistó muchísimo porque era muy estética.
No sé si la conservará. Estoy segura de que la conserva. El fervor bético, la verdad, hemos descubierto que es arrollador, pero el fervor inmaculista en la Sevilla del siglo XVII os aseguramos que lo supera con creces. No hemos logrado por el momento encontrar bufandas inmaculistas, pero estamos convencidas de que las había y no pararemos hasta encontrar una, porque en esos años de verdad, no se hablaba de otra cosa. No se hablaba de otra cosa y no lo decimos nosotras. Esto te lo decía ya Fray Miguel Ruiz, catedrático de escritura en el Real Convento de la Santísima Trinidad. Decía, es que no se para de hablar de esto. En su sermón de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Madre de Dios y Señora Nuestra, que predicó el 15 de mayo de 1615 y, para que tengáis todos los datos, lo predicó en la iglesia parroquial de San Gil, pues el fraile decía: no veo en nuestra república el día de hoy cosa más pública y comúnmente usada que tratar de la limpieza de la Virgen Santísima en su concepción. Es que no hay otra cosa. Este es el tema de innumerables sermones en las iglesias, la ocupación común en las plazas, el general estudio en los letrados. Esto veo escrito en las cartillas de los niños en las escuelas, en las almohadillas de las señoras en sus estrados, en los breviarios de las religiosas en sus conventos, en las paredes públicas de las calles y, lo que es más, en el aire está escrito, porque los fieles a voces en sus orillas imprimen: la Virgen fue concebida sin pecado original. A ver, es que escuchas a Fray Miguel Ruiz y te dan muchísimas ganas de tatuarte en el pecho con letra cursiva humanística, concebida sin pecado original, algo que no descartamos. Nos pasó una cosa preciosa es en el directo de Sevilla y que fue quizá al por terminar, eso no se puede quedar grabado. Claro, fue o sea, tan porque bonito. al terminar se nos acercan un grupo de como 3 mujeres y un hombre de, no sé qué edad tendrían. Te la estás jugando, aquí no es necesario. No, pero bueno, adultos, Adultos. quiero decir, eran personas adultas que trabajaban en la universidad y el hombre, que se llamaba Manolo, no recuerdo sus apellidos, era encantador y nos dice: yo soy el editor del sermón de Fray Miguel. No había un lignum crucis, pero había un editor de Fray Miguel. Claro, es como, ¿qué posibilidades había? Sobre todo él nunca pensó que nadie con 2 micrófonos delante fuera a estar declamando el sermón de Fray Miguel. Del 15 de mayo de 1615, fue increíble. Claro, a Fray Miguel os lo tenéis que imaginar, sudoroso bajo el hábito, la iglesia más abarrotada que una masterclass de Llados, Fray Miguel chillando al borde del infarto, encaramado al púlpito, diciendo: atentas porque esto es fuerte y largo. A la Virgen Santísima, cual ciudad populosa la defendiese Dios con 3 murallas contra el pecado mortal, venial y original. No reparó en la costa, púsole 3 muros, esto es, un brocado de 3 altos de su divina gracia, con que la hizo impecable desde el instante primero de su concepción. Y aunque pudiéramos decir que estos 3 muros son la gracia suficiente dada en el primer instante y principio de su ser, y el segundo, la gracia abundante que se le dio cuando concibió a Cristo Redentor nuestro, y el tercero, la gracia singularis excellentie que se le dio en el discurso de su vida, antes de aquestos en el primer instante de su concepción, se le dio una gracia tan llena de dones divinos que fue bastante muro, no solo contra el mortal y venial, sino contra el original pecado, con la cual su apetito y natural inclinación que en nosotros desordena la culpa original quedó en la Virgen tan sujeto a la razón que le sirvió de muralla para no dejar pasar de la raya al pecado. Viene el Hércules de la teología, Santo Tomás Glorioso, y hace de la tercera parte de sus escritos una columna. Verdad es, dice, que esta señora no tuvo pecado mortal ni venial y fue santificada en el vientre de su madre, pero non plus ultra. Nadie me pase de aquí, que no hay más que descubrir, porque tuvo pecado original como todos los hijos de Adán y ha de ser cercada esta ciudad con solo 2 muros contra el mortal y venial pecado. Pero no. No te creas a Santo Tomás. No, dice el Concilio Tridentino. No habemos de estrechar esta señora en tan pequeño circuito, no la habemos de medir por la medida común, no la habemos de ceñir con la prétina general de los hijos de Adán. Declara el Santo Concilio su intención en este particular que no comprende y ciñe a la Virgen María, Madre de Dios, con el decreto del original pecado como a los demás. Con esta nota y advertencia del Espíritu Santo han reconocido los sagrados doctores que hay en aqueste mar más tierra que descubrir y en esta tierra más cielo que ver y en este cielo más Dios y más gracia que buscar. Y por eso, con una santa osadía, sale el insigne teólogo Barrón, maestro del padre Escoto y el mismo doctor Sutil, y después de él Alejandro de Ales, Nicolau de Liria, el cardenal Aureolo, Ricardo de Santo Vicente, el alimbrado doctor Francisco Mairones, el famoso Pedro Hispano y el cardenal Berlaminio, y quitan de la columna el non plus ultra y ponen en su lugar plus ultra. Carmen, me asfixio. Normal. A ver, yo sigo. Poco habéis descubierto, divino Hércules, en este caso. Adelante, navegad, que hay nuevo cielo, nuevas Indias.
oh qué oro descubriréis de gracia, oh qué perlas divinas de divinos dones en este oriente, oh qué tierra santa en su concepción, oh qué tercero muro en esta Jerusalén sagrada, plus ultra, que no tuvo culpa original en su principio, plus ultra, que madrugó más la gracia que la culpa, plus ultra, que llegó Dios primero que el demonio, plus ultra, cristianos míos, plus ultra, eclesiásticos doctos, plus ultra, devoto siglo, plus ultra, mujeres pías, plus ultra, inocentes niños, plus ultra, prudentes viejos, plus ultra, ricos, plus ultra, pobres. Adelante, adelante, que no tuvo pecado original la Virgen. Sed pregoneros de su honra y de sus santos fundamentos y decid en alta voz: la Virgen fue concebida sin pecado original. Y aquí sonaba el himno. Aquí sonaba el himno del Betis y fue un momento espectacular que os lo tenéis que imaginar y venir a nuestros directos porque es que fue una cosa bellísima. La verdad es que quizá no seamos el podcast más multitudinario, pero estamos convencidas de que sí somos el podcast más transversal de España, porque ahora, contra todo pronóstico, nos hemos sumado al delirio deportivo. A ver, yo creo que nos hemos dejado llevar cada día más, porque nos dejamos llevar el otro día y hoy nos hemos vuelto a dejar llevar por el fervor inmaculista. Y claro, yo me imagino a la gente escuchándonos y preguntando, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué este escándalo? La gente debe estar pensando, sinceramente, ¿qué más da? Pero no os equivoquéis porque esto no da igual en absoluto. Chicas, ¿cómo va a dar igual el debate teológico de la Inmaculada Concepción? Por favor, vamos a ponernos serias, que ya son 4 años de este podcast. El debate inmaculista del siglo XVII, de todas formas, no os penséis que es a aquellas alturas un asunto precisamente de rabiosa actualidad, porque el desencuentro en torno a la pureza de la Virgen ya venía gestándose desde principios del siglo XII. Una temporalidad que diréis, esto nos pilla a todas remotísima, a nosotras también, pero merece la pena visitarlo un momento solo para que vosotras tengáis pues hasta el más mínimo dato y que en la próxima comida familiar, en la cola de la pescadería o en vuestra próxima cita, pues que podáis dar cada detalle de los principios del dogma de la Inmaculada Concepción, vais a tener una sociabilidad magnética con esto, vais a hipnotizar. Perdón un momento, y ahora seguimos con el debate de la Inmaculada, pero en este momento, y esto sí está sucediendo en el más riguroso presente, ¿Qué está pasando? Me acaban de llegar unos WhatsApps de Fray Juan Dobado avisándome que han aumentado la colección de los zapatitos de los niños no, por Jesuses favor. del Museo del No, Santo por favor, Ángel, pero qué emoción. y unas fotos que no he podido abrir, pero que según acabamos de grabar las vamos a ver, porque esto... Esta conexión directa con Juan Dobado me parece... estamos entregadas. Estamos bendecidas por la Inmaculada Concepción. En fin, os aseguramos, porque a nosotras nos ha funcionado, que ninguna cita de Tinder, ni de Bumble, ni de Guapa se puede resistir a una explicación minuciosa del enfrentamiento entre maculistas e inmaculistas, así que escuchadnos bien porque vais a romper muchísimos corazones. Y si vais a Sevilla y tenéis una cita en Sevilla, llevados al Museo de los Carmelitos Descalzos, por favor, porque ahí ya sí, vamos, incomparable. La cuestión es que, chicas, da igual en qué siglo escuchéis esto, mientras tú estés pochando una cebolla, mientras estés grabando, no sé, un Get Ready With Me, o mientras reces una súplica ante el Santo Sagrario, da igual, seguro, pero seguro que en algún lugar no muy lejano hay un grupito de hombres discutiendo sobre si una mujer está o no está libre de pecado. Eso en todos los siglos, eso es absolutamente transhistórico. A ver, ahora hay que prestar mucha atención, pero sabemos que tenemos unas oyentes verdaderamente entregadas. Así que vamos a ello. Todo este cirio pascual se inicia con la discusión entre el benedictino San Anselmo de Canterbury, que defiende la concepción inmaculada de la Virgen, es decir, que San Joaquín y Santa Ana no yacieron para concebirla. Yo estoy a toda costa siempre intentando no utilizar palabras malsonantes y sonrojantes. Ojo, pero has tenido que utilizar el verbo yacer. La cuestión es esa, que para ellos era súper importante, para San Anselmo, que quedara claro que no hubo arrumacos entre San Joaquín y Santa Ana. Claro, pero entonces aparece el cisterciense San Bernardo, que siguiendo la estela agustiniana del pecado original dice que de ninguna manera, que hubo tanto pecado en la concepción de la Virgen como en la de cualquiera de nosotras. Y punch. Y aquí me atrevo a decirlo, porque en el directo no me atreví. Carmen en el guión tiene escrito y punch, y en el directo le dio muchísimas self-awareness de tener 35 años. Que por cierto, un alto en el camino, porque esto me ha tenido... Ayer en el tren iba yo rucu. Dije que tenía 35 años, tengo 34. Ah, es verdad, perdón, que yo siempre te sumo a mí. Pero me sumé yo, fui yo la que dije, es que me da mucha vergüenza, tengo 35 años ya. No, todavía tengo, como diría, ¿cómo era lo que decía el verso ese de Quevedo? Hasta los 35, con salpimienta. Con salpimienta bueno. Todavía estás pasable. Pero bueno, claro, esta conclusión de San Bernardo en realidad no fue para nada el punto final, porque de hecho todo se enciende un poquito más en el siglo XIII, con la aparición de las órdenes de los franciscanos y los dominicos.
esto ya se empieza a liar muchísimo. Los ánimos ya encendidísimos empiezan a alinearse en torno a dos grandes escuelas. Por un lado, los tomistas, seguidores de Santo Tomás, donde destacan los dominicos, y por otro, los escotistas, seguidores de Juan Duns Escoto, que era el líder intelectual del bando de los franciscanos primero y más tarde también de los jesuitas siempre sumándose a todo. A ver, sería algo así, dijimos en aquel momento, como el duelo entre béticos y sevillistas, pero de esto no tenemos ni idea porque todas aquí sabemos pues que Ana y yo estamos en nuestra salsa desmenuzando, yo qué sé, las disquisiciones de Santo Tomás en torno a si localizar la pureza de la Virgen en el instante de su concepción uterina o en la posterior encarnación de Jesús en su cuerpo, pero no nos preguntéis sobre la liga porque empezamos a sudar. A ver, ya sabéis sobre todo que la teología se inventa un problema y luego dedica 4 siglos a resolverlo porque la verdad, ahogarse en menudencias es algo súper entretenido y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Lo importante para los inmaculistas era encontrar una explicación contundente a por qué la Virgen no había sido contaminada en su llegada al mundo. Hubo quienes, como Anselmo, tiraron por una vía bastante conservadora, distinguiendo entre una topografía pecaminosa del cuerpo y una topografía pecaminosa del alma. Claro, esto permitía que San Joaquín y Santa Ana pues sí que hubieran hecho travesuras, pero que María estuviera aún así libre de pecado, porque a pesar del libre albedrío, pues Dios la había mantenido su alma intacta. Pero claro, todo este tema daba para muchísimas ideas fantasiosas. A los teólogos escolásticos se les empezó a ir un poquito de las manos la búsqueda de explicaciones para asegurar que María había estado protegida del contacto con la carne pecaminosa. Sugerían que María había sido implantada en el útero de Santa Ana, ya totalmente formada, sin que hubiera habido contacto sexual con Joaquín, y apuntaban incluso que la placenta de María, esto no lo termino de entender cómo, pero que la placenta de María nunca había tocado el cuerpo de Ana y que había salido al mundo, tampoco se sabe muy bien cómo, pero sin tocar nada. O sea, es decir, a ver, solo la retórica barroca te permite huir de las oscuridades y los momentos de incertidumbre con el aplomo con el que ellos lo hacían. Lo importante en todas estas hipótesis es que si el cuerpo de Santa Ana no está libre de pecado original, pues hay que inventarse algún malabar para que la pureza de María no toque ni con guantes de látex la carne corrompida de su madre. En fin, que ellos que podrían estar pues tranquilitos sacando brillo al relicario o rezando, no sé, un Ave María, no, tienen que estar inventándose todo esto. Claro, y como sucedía siempre, esto siempre es así, es que no falla, mires donde mires, siempre que hay un acalorado debate teológico fue llegar el siglo XVII y la cosa descarriló total y completamente. Os adelantamos que las batallitas en torno a la Inmaculada no se resuelven en un día o en 2, ni en un siglo ni en 2, porque la Inmaculada no se establece como dogma de fe hasta 1854 por el Papa Pío IX. Entre medias, pues todos los papas se van desentendiendo porque, claro, menuda responsabilidad, o sea, a nadie le apetece declarar semejante dogma de fe y meterse en jaleos. Urbano VIII fue ligeramente atrevido y en su lecho de muerte, el 20 de enero de 1644, pues se mojó un poquito y lanzó un decreto diciendo: mira, pues no podéis ir por ahí chillando Inmaculada Concepción de María. No, lo creáis o no, no son palabras textuales. No, pero casi, del Papa. Dice, mira, no podéis ir por ahí chillando Inmaculada Concepción de María, pero si disimuláis y decís Concepción de María Inmaculada y ponéis el adjetivo detrás discretamente, pues no pasa nada. Ay, sí, porque, amigas, todo es siempre cuestión de colocación. Con este pequeño jugueteo de palabras, este pícaro de Urbano VIII consiguió aplacar al menos un segundito la presión inmaculista internacional. A ver, y digo internacional porque es verdad que desde todos los rincones empiezan a rugir teólogos diestrísimos, arrojando todas esas teorías que, como veis, no tienen nada que envidiar a la rumiación conspiranoica de un buen hilo de forocoches. Pero, en realidad, esto hay que decirlo, la abanderada indiscutible del misterio inmaculista fue España, de la mano de Felipe III y Felipe IV. Porque en el imaginario un poquito alocado de los Austrias, con el que ya estáis bastante familiarizadas, pues la pureza de la Inmaculada se convertía en un símbolo de la pureza religiosa y racial a la que aspiraban. O sea, un delirio nacional. Todo esto no lo decimos nosotras, lo cuenta muy bien Rosily Hernández en su libro, que en español se titularía algo así como Inmaculadas Concepciones, el poder del imaginario religioso en la España temprano-moderna. A ver, os parecerá que todo esto es muy académico, muy abstracto, muy de batallitas intelectuales y teológicas, pero nada más lejos de la realidad, porque el asunto inmaculista encendía tanto los ánimos que enseguida pasaban de las ideas a las manos. Dentro, dominicos. A ver, yo aquí le preguntaba a Carmen, y se lo preguntaba con honestidad, porque ya sabéis que nosotras en este podcast somos incapaces de mentir, o sea, no íbamos a grabar un falso directo, no vamos a mentir sobre qué hemos comido o qué no hemos comido, o sea, siempre estamos guiadas por una pulsión de honestidad. Yo te decía, Carmen, ¿tú crees
que ha venido algún dominico a vernos. Y contra todo pronóstico, no se levantó ningún dominico. Habría estado muy bien aquí preguntar, ¿está aquí algún editor Ya. del sermón de Fray Miguel de aquel 15 de mayo? Pero bueno, no, yo no lo descartaba, claro, pensaba, porque también hay que decir que pensábamos que quizá que no era una idea tan extraña pensar que algún novicio se hubiera escapado del convento de Santo Tomás de Aquino para venir a escucharnos, podría haber pasado. Pero no fue así. En fin, de todas maneras, pese a que hubo un instante de decepción de que no hubiera dominicos, luego pensamos, casi mejor, porque vamos a poner a parir a los dominicos ahora mismo. A ver, le hubiéramos sacado bastante los colores a ese hipotético dominico, recordándole delante de toda esa gente y ahora delante de todas vosotras el nivel de violencia, pero de verdad, muchísima violencia, con el que en 1615 su orden aterrorizó a la población sevillana. ¿Y por qué, diréis? Pues porque la ciudad estaba defendiendo masivamente el culto a la Inmaculada Concepción y los dominicos estaban obsesionados con que, bueno, ellos eran maculistas, había habido pecado. Claro, gracias al memorial sumario de las 24 informaciones que el arzobispo de Sevilla mandó hacer cerca de las contradicciones que los religiosos de Santo Domingo han hecho a los que defienden y siguen la opinión pía de que la Virgen Nuestra Señora fue concebida sin pecado original. Esto solo es el título. Esto era el título. Gracias a este memorial sabemos que los dominicos fueron unos absolutos bullies a lo largo de todo el siglo XVII, que tenían a toda la ciudad, niños, mujeres y ancianos incluidos, aterrorizada con insultos y pedradas. A los dominicos, que eran seguidores acérrimos de Santo Tomás, pues les iba la vida en demostrar que la Inmaculada Concepción sí que había pecado. Entonces, claro, nosotras aquí lo que vemos, por supuesto, es una tendencia de sobra conocida, y es que lo que los dominicos no querían era que una mujer, y les daba igual que fuera la Madre de Dios, anduviera cosechando un fandom desmedido que pudiera relegar su filiación devocional masculina a un segundo plano. Eso siempre es así. Y atentas a la que organizaron los dominicos, fifes de la Contrarreforma, el 15 de julio de 1615. Os leemos la crónica. Muchos frailes de la Orden de Santo Domingo, por ver que toda la dicha villa acababa de celebrar y festejar con vísperas solemnes, misa, sermón, danzas y otras cosas de fuegos y fiesta a la limpia concepción de Nuestra Señora, llevaron muchachos consigo y subieron a una torre alta que señorea toda la villa. Con notable escándalo, atrevimiento y desacato de las dichas fiestas y contra todos los vecinos de la dicha villa, a voces cantaban que la Virgen Nuestra Señora había sido concebida con pecado original y decían que nadie dijese que su concepción había sido sin pecado original. O sea, un grupo de señores llamando a voces guarra a una mujer desde lo alto de una torre, en medio de unas fiestas, la vida misma, porque amigas, es que verdaderamente todo lo que te pasa a ti ya le pasó a alguien de los siglos XVI y XVII. Incluida la Virgen María. Incluida la Virgen María. En fin, de esto resultó un motín, continúa así la crónica de aquel aciago 15 de julio de 1615. Y estos dichos frailes se prueba que bajando después de la dicha torre cometieron muchos otros delitos, tirando pedradas, dando muchas coces y puñadas y arrastrando a los que topaban de la opinión pía. Y otros frailes dominicos fueron a las escuelas a persuadir a los niños que la concepción de Nuestra Señora había sido en pecado original y maltrataban a los niños que decían lo contrario. Y asimismo, un mozo cordonero que trabajando contaba la opinión pía, le dieron una pedrada que dieron con él en el suelo y si no acudiera gente, lo mataran y decían con voto a Dios que a puñaladas habían de matar a uno. Y otros frailes se pusieron en la puerta de su casa y a las mozas de servicio que iban a por agua a la fuente las incitaron a que dijeran que la concepción de Nuestra Señora era en pecado original. Y porque no lo querían decir, las llamaban putas y otras muchas cosas y palabras de gravísimo escándalo. ¡Buah! O sea, a mí me aterra, o sea, la posibilidad de cruzarme con un dominico por la calle me aterra porque imagínate que tú vas tranquilamente por la calle pues cantándole una cancioncita a la Inmaculada Concepción diciendo que ella fue concebida sin pecado original Tarareando. Y un dominico te abre la cabeza con una piedra, pues no hay derecho. Claro, el 4 de junio de 1615, es decir, un mes antes de esto ya se había liado muchísimo. Los dominicos habían pegado carteles por las esquinas de la ciudad contraprogramando las festividades a la Virgen. Y dice el memorial, y los dichos padres dominicos cantaban por el lugar que la Virgen había sido concebida en pecado. Decían que todos eran unos perros judíos cornudos y que son putos y que mienten en decir que Nuestra Señora fue concebida sin pecado y los que lo dicen son unos bellacos judíos borrachos y otras veces en oyendo cantar a la Virgen salían tras ellos desde su convento con palos y a los que podían daban muchas puñadas y traían armas ofensivas y pistolas.
Y asimismo salían del dicho su convento a hacer muchos agravios y arrebataban en peso a los muchachos hijos de vecinos del lugar y los llevaban al dicho convento, donde les daban muchas bofetadas y azotes, de manera que desde la calle se oían los gritos de los muchachos que decían: ¡ay, ay, 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 que me matan estos frailes! Os juramos que no nos inventamos nada, es que el barroco sencillamente nos lo da. Menudo régimen del terror tenían instaurado los dominicos sevillanos, amigas. No querría yo tener uno cerca, mejor que no apareciera ninguno en el directo, porque los dominicos creían, ellos creían que se empezaba por creer que la Virgen había nacido sin pecado concebida y que al final acababas, como decían, con otras opiniones que ellos, los jesuitas, tienen y enseñan, como son confesarse por cartas, que la verdad eso, pues es muy frío, y que no es bueno el coro, enseñar que los casados pueden ser sométicos con sus mujeres. Madre de Dios. Y enseñar que los sacerdotes se pueden casar y, de hecho, casarse. Era o sea, empiezas diciendo que la Inmaculada Concepción es acabas, verdaderamente inmaculada y acabas siendo protestante. Dios sabe cómo, claro. Me encanta que a los jesuitas, que les parecen a los dominicos unos flojos y unos modernos, les insultan llamándoles aguachirles. Que me suena parece como algo de ceviche. Sí, como... me parece como un insulto que tenemos que reapropiarnos. Los dominicos, ellos no paraban con su dictadura del terror por las calles, en los púlpitos, y vuelve el memorial. Decían algunas proposiciones falsas mezcladas con otras verdaderas, y un oyente al oírlas le dio en el sermón un gran desmayo que le duró allí un gran rato, y cuando tornó en sí volvió diciendo a voces: «Inmaculata mea», como doliéndole de lo que el predicador decía contra la pía opinión. Y desde el mismo púlpito, con ademanes indecentes, decían que Santa Ana y San Joaquín se habían juntado como los demás hombres para engendrar a Nuestra Señora y otras muchas cosas muy escandalosas. Y asimismo enlodaban los carteles de alabanzas que por las esquinas estaban impresos y fijados para llamar a la gente a los sermones de la Concepción, y amanecían puestos infamatorios en las puertas de la Iglesia Mayor contra la devoción. Oye, qué barbaridad. Imagínate tener tanta devoción como para desmayarte gritando Inmaculata mea cuando insultan a tu Inmaculada. O sea, eso pido yo. Menos de ahí, no. En fin, que detengan ya estos dominicos, terrorífico. Y os estaréis preguntando, esperamos que os estéis preguntando a estas alturas, pero ¿dónde están las mujeres en una polémica tan testosterónica? Bueno, pues están, y mucho, y en lugares bien estratégicos. Porque en el siglo XVII las mujeres fueron estandarte de esta devoción inmaculista, pero sin liarse a pedradas ni escupir insultos. Porque gracias al cielo, ellas fueron siempre demure, ellas siempre cutesy, las inmaculistas. 34 años. Toda esta animosidad entre órdenes religiosas no hacía más que poner trabas a la unidad del frente diplomático de los Austrias. Era un problemón. Y es que mientras que los confesores personales del rey solían ser, pues eso, fifes dominicos, los de las reinas, la rama femenina de los Austrias, eran siempre, o casi siempre, franciscanos inmaculistas. La rama femenina de los Austrias pues fue siempre la que picó piedra diplomática para que los reyes ignoraran la lengua viperina de sus dominicos y que efectivamente promovieran ante los papas pues lo que queremos todas, la elevación de la doctrina inmaculista a dogma. Pero antes de todo esto, es decir, antes de los fifes dominicos, los aliados franciscanos y las nepo babies de la familia real, al frente de la devoción inmaculista estuvo doña Beatriz da Silva. Ay, sí. Carmen. Ana. Si a ti te encerraran en un cofre 3 días por un ataque de celos y se te apareciera la Purísima Concepción diciéndote que todo va a ir bien, ¿tú qué harías? Bueno, ¿qué iba a hacer? Lo único que cualquiera haría. Si alguien con un ataque de celos te encierra 3 días en un cofre y se te aparece la Purísima Concepción y te dice que todo va a ir bien, fundar una orden religiosa para celebrarla. Pues eso harías tú, eso haría yo, eso harían todas, y eso hizo exactamente Santa Beatriz da Silva, fundadora de las franciscanas concepcionistas en 1489, la orden, como sabéis, con el hábito más ascétic de toda la cristiandad. Beatriz era un bellezón, pues una absoluta bimbo, que la infanta de Portugal lleva a su corte como sirvienta. Y una vez allí, cuenta la crónica de Francisco de Vivar, que el rey don Juan gustaba tanto de verla y oírla que la reina cobró celos bastantes para vivir con poco sosiego. Y como si la culpa estuviera en doña Beatriz, un día, ciega de cólera y enojo, la cogió tan descuidada como inocente y para quitársela al rey de los ojos la encerró en un cofre y en él la tuvo 3 días, ocasión bastante para ahogarla y quitarla la vida por la falta de aire necesario para la respiración o por el hambre. Me encanta la acotación de Francisco de Vivar y como si la culpa estuviera en doña Beatriz. Muy consciente, muy deconstruido, muy bien. Pero qué espanto la pobre ahí encerrada, me da mucha claustrofobia. Claro, a mí me da mucha angustia esta escena de Beatriz da Silva como Uma Thurman en Kill Bill 2, pero claro, Beatriz da Silva, lejos de aporrear el cofre con sus nudillos prístinos, decide invocar a la Purísima Concepción, que obviamente se le aparece. Buenísima, si tú llamas a la Purísima Concepción,
ella viene. Estrategia infalible. Venía la Virgen de la Librea de su Purísima Concepción con hábito blanco y escapulario azul, como trayéndole la muestra del que había doña Beatriz de dar después a sus monjas y a la orden que había de fundar a honra de la limpia Concepción, movida de este favor y de otro que la Reina de los Ángeles le hizo, mostrándoselo en el mismo hábito y librea en otra ocasión. Los efectos mostraron bien el regalo que la Madre de Dios le había hecho, pues cuando envió la reina a sacar del cofre a la sierva de Dios, después de haber estado dentro de él 3 días, o por descuido y olvido, o porque duró otro tanto el desacuerdo de la reina, o lo que es sin duda por divina providencia que quería comenzar a mostrar lo mucho que quería esta su sierva, salió tan gorda, fresca y hermosa como cuando allí la pusieron, más. Qué mucho que quien había sido tan regalada del cielo no echase menos la falta de los manjares de la tierra. Ojalá todas salir gordas, frescas y hermosas de cualquier atolladero. No nos vendría nada mal. No nos vendría nada. De hecho, nos han llegado mensajes, no sé si lo leíste, nos llegó por Instagram un mensaje diciendo: os voy a mandar morcilla de Burgos, porque... Tampoco estamos tan mal. Bueno, es una historia fundacional. Esa es tu opinión. Es una historia fundacional preciosa, la de las concepcionistas, y los relatos fundacionales es que son importantísimos y a ellas el suyo les dio la fuerza suficiente para crear, para crecer y expandirse y crear, acumular muchísimos conventos en los siglos XVI y XVII. Una de nuestras concepcionistas favoritas, de hecho, lo voy a decir, la más favorita. La más favorita. María de Jesús de Ágreda, amigas, que como recordaréis es la monja levitadora con más fomo del barroco, pues ella incluye en el capítulo 19 de su Mística Ciudad de Dios unas líneas que os juramos que para escribir un email complicado no tienen precio como guía, porque navegan con bastante riesgo, pero bastante acierto, esa delgada línea que hay entre la súplica y la amenaza. Si escuchasteis nuestro remotísimo episodio sobre mujeres y geopolítica, en el barroco recordaréis que la monja, que María de Jesús de Ágreda, se carteó con Felipe IV durante 22 años. Hay que tener estómago. Mucho. Y ella, ¿qué hacía en esas cartas? Pues desde su celdita de Ágreda le daba al rey todo tipo de asesoramiento espiritual y diplomático, porque al final iban de la mano. Pero aquí, en su Mística Ciudad de Dios, María de Jesús de Ágreda incluye un trocito que le dedica al monarca pidiéndole ponerse al servicio de la Inmaculada, de la Virgen Inmaculada. Ana, ¿te apetece ser ventrílocua de nuestra concepcionista más favorita? Pues hecho de Fray Miguel, así que ahora mismo nada me apetece más. Ojalá, también aprovecho para decir que ojalá tuviera algún día, aunque fuera una sombra de la elegancia estética de las concepcionistas. No me vendría nada mal. Advierte que esta gran princesa honra a los que la honran, enriquece a los que la buscan, ilustra a los que la ilustran y defiende a los que en ella esperan. Y para hacer contigo estos oficios de madre singular y usar de nuevas misericordias, te aseguro que espera y desea que la obligues y solicites su maternal amor. Y hasta aquí, todo razonable. Vale, hasta aquí todo pues son promesas, son maravillas, todo bien. Pero ella sigue por caminos ya un poquito más tenebrosos, un poquito ya más amenazadores. Le dice al rey, amigas, recordad que este es el rey. Pero también advierte que Dios de nadie necesita y es poderoso para hacer de piedras hijos de Abraham. Y si de tanto bien te haces indigno, puede reservar esta gloria para quien él fuere servido y menos lo desmereciere. Porque no ignores el servicio con que hoy se dará por obligada esta reina y señora de todos, entre muchos, que te enseñará tu devoción y piedad. Atiende al Estado, que tiene el misterio de su Inmaculada Concepción en toda la Iglesia, y lo que falta para asegurar con firmeza los fundamentos de esta ciudad de Dios es una mandona. Es que está a punto de chillar como Fray Miguel, concebida sin pecado original. Está exaltada. María Jesús de Ágreda, desde luego, ejercía pues, presión con la firmeza de un lobby del fracking, pero más allá de las concepcionistas, amigas, existió otro centro neurálgico y femenino de la diplomacia inmaculista. Ana, Carmen, si yo te pido que me digas el enclave para ti más sosegante y opulento de Madrid, ¿cuál elegirías? el Corte Inglés. Comprensiblemente. Eso es que me voy a salir de aquí y me voy a lanzar al Corte Inglés. Episodio no patrocinado por el Corte Inglés. Esto lo dicen, no lo decimos solo nosotras, lo dicen hasta las estrellas internacionales que leímos la entrevista que Alberto Sisi hizo pues, Almodóvar a Tilda Swinton y a Julianne Moore para Vogue, y mientras Tilda Swinton está ella hablando, intentando dar como calado, profundidad a su estancia en Madrid, su película con Almodóvar, está Julianne Moore. Yo me lo pasé pipa yendo al Corte Inglés todo el rato, estoy chiflada La con el Corte entiendo. Inglés. Claro. Pero, en realidad, cuando yo te he preguntado por el enclave más sosegante y opulento de Madrid, me refería al siglo XVII. Las descalzas reales. Y no me parece casualidad
que los muros de las Descalzas colinden con el Corte Inglés más céntrico de Madrid. Es más, yo me pregunto si las monjas observarán horrorizadas el espectáculo de Cortilandia cada Navidad. Probablemente. Esto lo podemos, seguro que es súper fácil preguntarles esto. Podemos enterarnos. Hacerles llegar esta pregunta. ¿Cómo viven en Cortilandia? Claro. Las Descalzas reales. Sí. Y de hecho tenemos... Sí, porque conocemos, ¿sabes? Sí, tenemos contactos. Tenemos contactos que tienen una tía Sí. que está ahí, así que podemos preguntar. En fin, pues es que además del rincón, o sea, además del más opulento, el más sosegante del Madrid del siglo XVII, las Descalzas Reales era también el rincón más inmaculista de toda la península, con la salvedad de Sevilla, porque ya hemos dicho que lo de esta ciudad en la que hemos estado era locura y arrebato, era una cosa inigualable. Pero en las Descalzas hay una auténtica célula inmaculista, un epicentro propagandístico de la Inmaculada Concepción. Y me encanta volver en un episodio más a las Descalzas porque eso nos permite recordar a nuestra querida Margarita de la Cruz, esa monja cautivada por las figuritas policromadas del Niño Jesús que habría disfrutado como una niña pequeña en el Museo de Juan Dobado. O sea, sí. Y perdón, pero que se note que estamos diciendo figuritas policromadas del Niño Jesús y no muñeco ribón, porque Patrimonio Nacional en su día nos regañó. Sí, nos tiró llevó de las orejas, Patrimonio Nacional. Margarita de la Cruz, como todas sabéis a estas alturas, después de 4 años de las hijas de Felipe, era muchas cosas, pero sobre todo era la más encendida defensora del movimiento de la Inmaculada Concepción. No nos vamos a detener ahora a recordar la genealogía incestuosa de los Austrias, pero bueno, Margarita era tía de Felipe III y no paró hasta convencer a su sobrino de que pronunciara el voto inmaculista y estableciera la primera Junta Real, que se estableció finalmente el 2 de junio de 1616. Recordad para siempre esa fecha. Para siempre. La Junta Real de la Inmaculada era una especie como de ministerio de la Inmaculada Concepción, que me encantaría, o sea, es que me encantaría que hubiera ministra de la Inmaculada Concepción, y tú, sería tan bonito. Ministra de la Inmaculada Concepción, sí. Que se dedicaba a realizar, esto he entendido yo, que se dedicaba como a realizar encuestas sobre la cuestión inmaculista para después ejercer presión en Roma. Pero claro, es que no paró ahí, porque Sor Margarita también movió todos sus hilos para intervenir en el nombramiento de los obispos encargados de acudir a Roma para ejercer presión inmaculista. Desde ahí, los embajadores pues, no consiguieron cumplir su objetivo de convencer al Papa de que elevara la cuestión de la Inmaculada a dogma, porque al parecer los franceses malmetieron de mala manera en la controversia, sencillamente pues, para acaparar poder político en la sede papal, que esto es típico de los franceses. Los franceses siempre haciendo francesa. Cuidado porque igual vamos. O sea, ya, no, a ver, a París. mí me encanta Francia. Reculando muchísimo. Lo importante aquí es que Margarita, a pesar de los franceses y sus francesadas, ella era testaruda como pocas y no desistió. Entre 1621 y 1622, esos 2 añitos se los pasó atosigando sin piedad al mismísimo Papa Gregorio XV, intentando pues pico pala a ella que Roma declarara el dogma de fe. El Papa le contesta con una pasivo-agresividad, la verdad que hay que reconocerle, finísimamente ejecutada. Le dice, porque tu carta nos ha mostrado con cuánto estudio te empleas en las alabanzas de Madre de Dios. Pues de tal manera escribes, cual si hubieses de llegar a la cumbre de la gloria el día en que las disputas de los teólogos y de los pueblos concurrieran finalmente en una sola sentencia a la Purísima Concepción. O sea, diciéndole, ¿tú te crees? ¿Tú te crees que porque se declara el dogma de fe tú vas a llegar a la gloria? Muy mal esto. Luego ya le dice, bueno, básicamente termina su carta diciéndole, mejor sigue tú ahí en el convento, que estás muy bien y cumples tu misión. Y nada de dogma. Claro, el Papa estaba agotado porque es que Sor Margarita tenía pinta de ser la persona más incombustible del barroco y esto ya sabéis todas que es muchísimo decir. Margarita murió finalmente en 1633 sin ver el triunfo de aquello por lo que tanto había luchado, pero se había encargado de crear un ejército de secuaces dentro de aquella célula inmaculista que eran las Descalzas Reales y su legado recayó en, que es que me pongo hasta nerviosa de nombrarla porque junto con Juana de Austria es pues uno de los crases más definitivos del siglo XVII. Coge aire para recordar su nombre. Pues ella es Sor Ana Dorotea, la que hemos nombrado más de una vez y de dos, que tiene una carita de arruinarte la vida espectacular. Buscad todas ahora mismo la imagen de Sor Ana Dorotea, por favor. Sor Ana, sí, o sea, es una con los coloretillos, esos que tiene. Pues ella era hija natural del emperador Rodolfo II, al que le debemos un episodio porque era un chaladito increíble de la alquimia y de muchas cosas, y era también sobrina de Sor Margarita. Sor Ana Dorotea se encargó de promover la construcción de un altar al que ya nos referimos nosotras en otro episodio, sí. Y no recuerdo en cuál. La verdad yo tampoco me acuerdo de cuál, pero creo que es uno que pasó más o menos desapercibido y estaba bastante bien y decíamos cosas tan acertadas como la que Ana va a leer porque nos va a citar. Sí, nos voy a citar textualmente porque a veces estamos acertadísimas. Del altar que hace Sor Ana Dorotea decimos que es
como un espacio absoluto de fandom femenino barroco. Es básicamente el equivalente conventual a una carpeta forrada o a tu Tumblr de 2014, pero en bíblico, en barroco y en acaudalado. Es que es eso. Es que es eso tal cual. Eso. Si vais a visitar las descalzas y veis el altar, por favor recordadlo así y os va a encajar perfectamente. Este blog que se llama, creo que se llama Investigar, que lo lleva un historiador del arte que se llama Cipriano algo, no me acuerdo de su nombre, pero le vamos a hacer justicia porque tiene en su blog una descripción súper minuciosa del altar. Parte por parte. No dice que sea una carpeta forrada. No dice que sea una carpeta forrada, pero lo describe muy bien. Sor Ana Dorotea, como buena nepo baby de los Habsburgo, pues se gastó toda su herencia en encargarle a Sebastián de Herrera Barnuevo este monumento inmaculista que es pues una golosinita. El altar está dividido en 2 partes, una que incluye 21 mujeres bíblicas del Antiguo Testamento que pretenden establecer una genealogía femenina que pues preludia la pureza de la Inmaculada, y otra con 46 escenas alegóricas que describen episodios de la vida de la Virgen. Me dicen que se llama Cipriano García Hidalgo Villena. ¿Es ese? Sí. ¿Qué nombre tan largo? No me son. Ese. Investigar, súper recomendable ese blog. Yo sé que muchas ya lo leéis, pero tiene, es una gran inspiración bibliográfica. A ver, y llegadas a este punto también os estaréis preguntando ¿por qué tantísimo fervor femenino con la Inmaculada Concepción? ¿Por qué este pico pala diplomático? ¿Por qué estas cartas al rey? ¿Por qué al papa? ¿Por qué un altar inmaculista? Bueno, en realidad dudo que cualquiera que vea una Inmaculada Concepción, un cuadro de una Inmaculada Concepción pueda hacerse esa pregunta, pero por si acaso, para las que tengan todavía alguna duda, vamos a rescatar una reflexión muy juiciosa de Rosely Hernández, la autora que os decíamos antes, porque ella sostiene que muchas mujeres de la época desafiaron, gracias a la Inmaculada Concepción, esa idea remota, inimitable y abstracta de la Virgen, que era muy leída siempre en clave pues, de símbolo maternal, pero también como inalcanzable, inimitable. Es decir, le dieron la vuelta a esa manera tan misógina de imaginarse a la Virgen como el opuesto exacto de las mujeres, como una figura perfecta y única que en realidad no hacía más que enfatizar la naturaleza supuestamente inmoral y sucia del resto de mujeres. Claro, si los discursos teológicos enmarcaban a la Inmaculada como un símbolo de perfección, todas las mujeres pues, podían subirse a ese carro de la pureza de María por una asimilación que les era en cierto modo negada a los hombres. Entonces, al agolparse todas detrás de la figura de la Inmaculada, las mujeres y en especial las monjas que la defendían a capa y espada ocupaban un papel más que relevante en la encarnación de Cristo y, por lo tanto, en la salvación de la humanidad. O sea, es una lógica sin fisuras. Básicamente que cuando Ana Dorotea hace su Tumblr barroco de la Inmaculada Concepción, lo hace pues con los coloretillos encendidos de soberbia, sabedora que ella y todas las mujeres tienen un papel indiscutible en el organigrama de la salvación y punto. Y ya está. Es que me da muchísimo fervor inmaculista. Sí, a mí también. De hecho, la rabia que tenía el enfado como que se me ha pasado. Mí también. Es que solo ya necesitamos... estoy tranquila, en plan, pues mira, hemos leído otra vez el sermón de Fray Miguel. Ya hemos charlado un poquito del inmaculismo sevillano, ya es otra cosa, como que ya, en fin. A ver, amigas, no por nada, al final si es que era listísima, es que todo lo sabía y no por nada nuestra admirada María de Zayas, la Virginie de Pont del barroco, firmó en 1617 ella, en su nombre y en el de sus amigas, esto es muy bonito, en el de sus amigas monjas del convento de la Concepción Jerónima, el registro de la Hermandad de Defensores de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y Zayas nunca, pero nunca daba puntada sin hilo. Y os acordaréis, o quizá no, os acordaréis del cierre de sus desengaños amorosos, cuando todos sus personajes, después de haber escuchado cuentitos y cuentitos sobre descalabros amorosos y los terrores del amor heterosexual, pues decidían darse la mano ellas y escaparse al convento, huyendo del matrimonio. Pues después de este cierre tan fantástico, María de Zayas añadía unas líneas que en su momento, antes de leer para este episodio, nos parecieron siempre un poquito enigmáticas y como fuera de lugar. Decía: «Alabado sea el Santísimo Sacramento y la limpia y pura concepción de la Virgen sin mancilla, concebida sin mancha de pecado original». Y lo que en aquel momento parecía como un gusto catequista y raro, de pronto es una cosa militante. Ahora lo entendemos todo. Ahora lo entendemos porque, amigas, un lobby que aglutina a María de Zayas, a María de Jesús de Ágreda y a Margarita de la Cruz, entre otras muchísimas, y que se enfrenta a los salvajes dominicos, pues no puede estar equivocado. Imposible. Así que ya sabéis, amigas, todas a tatuarse Totapulcra. Cuidado, que es que alguien... Que luego lo hacen, que vinieron 2 hermanos a Sevilla que se habían tatuado desde que nos escucharon, a raíz de eso se tatuaron éxtasis. Muy bonito el tatuaje.
Pues todas a eso, a tatuaros tota pulcra, a abrazar la bufanda bética, inmaculista, lo que queráis, pero sobre todo a chillar por todas partes, concebida sin pecado original. Pues nos encontramos en la iglesia conventual del Santo Ángel y no puedo estar mejor acompañado que con el prior del propio convento, con Juan Dobado, también presidente de la agrupación parroquial ya del Cristo de los Desamparados y de la Virgen de la Salud. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Lo primero de todo, ¿cómo se encuentra a pocos días ya para que llegue el gran ansiado sábado de Pasión? Bueno, muy bien. Yo creo que se mezcla un poco como ese gusanillo de preocupación de que todo esté preparado, que de hecho está todo muy bien, con un equipo de gente de la Junta de Gobierno que trabaja muy bien, ¿no? Pero está como ese gusanillo y al mismo tiempo mucha ilusión y también tranquilidad, ¿no? Pero creo que se mezcla todo ahí. La ilusión creo que gana, en todo el conjunto gana mucho la ilusión. Las hijas de Felipe, un podcast escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Una producción de Podium Podcast. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.